Fíjense en lo que dice. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los ojos. Lo que podamos ver. Y fíjate nuevamente en lo que está diciendo la psicología, si tienes una buena autoestima, si te ves bien, si te ves positivamente, si tienes éxito, si tienes riquezas, la gente te va a admirar. Y lo único que vemos allí, materialismo, podemos ver que nos lleva a lo que es codiciar, a lo que es tener ambición, que pueda alimentar nuestra autoestima, porque acuérdense, es tener el ego elevado ante la psicología. Y todo lo contrario a lo que nos dice la palabra de Dios, fíjense, ¿qué dice? Sacrificio. Cuando hablamos de sacrificio, vivo, no muerto. Una persona muerta no hay mucho que pueda ofrecer, pero una persona que está viva, que está diciendo, Señor, aquí estoy, me presento en sacrificio vivo. No solamente eso, Señor, santo quiere decir apartado para Dios, que sea agradable. Cuando hablamos de agradable, lo que pienso es lo que dice Malaquías, ¿se acuerdan ustedes en el primer capítulo? Que es dar lo mejor de uno mismo, no lo peor. ¿Sabes por qué? Porque Dios dio lo mejor que Él tenía por cada uno de nosotros. Y hay veces que nosotros le damos las obras a Dios. Cuando venimos delante de Dios como sacrificio vivo, santo y agradable, te voy a decir, venimos como diciéndole al Señor que sea agradable el que tú tengas ahora absoluto control de mi vida en todas las áreas, lo que tú desees, eso es lo que yo quiero. Y cuando venimos en esa capacidad, fíjense, nos dice la palabra de Dios allí, que es nuestro culto racional. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Nuestro culto. Estamos en un culto como este, quiere decir que estamos lo que es nuestro homenaje, nuestra admiración, lo que es nuestro respeto a este Dios. Y racional, la palabra racional aquí lo que quiere decir es que está hablando de la lógica, está hablando de la capacidad de pensar correctamente, de razonar como Dios quiere que nosotros estemos razonando. Ahora, al hablar de esto, lo que Dios está pidiendo es todo lo contrario a lo que dice el mundo. ¿Te has dado cuenta? Y esto es algo que no se escuchan en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque hay una cosa que Dios nos está diciendo, fíjense, en todo lo contrario a lo que el mundo dice. Y cómo este pensamiento se ha infiltrado en la iglesia de decir, no hables de pecado, no hables de lo malo, porque si piensas en lo malo, si una persona piensa en lo malo, la autoestima baja, no estemos pensando en eso. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos dijo esto, el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. El Señor Jesús dice de hablar de morir para poder llevar mucho fruto. El Señor Jesús nos dice que debemos de humillarnos para ser exaltados por Dios. El Señor Jesús habla de servir como un esclavo. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Fíjense en todo lo contrario a lo que tenga que ver con respecto a lo que es mi autoestima y mi ego. Y el verdadero creyente, yo he notado una cosa, ha sido mi oración en esta semana, ¿sabes qué? De decir, Señor, yo lo único que pido es esto, que yo pueda venir delante de ti cada día absolutamente en sacrificio vivo, santo y agradable para ti, para que mi mente, mi conciencia esté funcionando como tiene que ser. Tiene que ser nuestro deseo. Mis hermanos, porque si decimos que este Dios es perfecto, que este Dios es todopoderoso, sin embargo, les voy a decir una cosa, dudamos de esa capacidad de Dios porque no queremos ofrecernos en sacrificio vivo. ¿Por qué? En Filipenses, en el capítulo 2, versículo 3 al 8, un pasaje muy, muy conocido por cada uno de nosotros. ¿Te acuerdas lo que dice allí? Fíjate, no tiene nada que ver con la autoestima. Nada que ver. Porque en Filipenses 2, versículo 3 al 8, nos está diciendo todo lo contrario. Fíjate lo que dice. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres.
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un pasaje muy conocido, pero qué poco de aplicación que ponemos nosotros en nuestras vidas en este pasaje. Bueno, Dios está diciendo aquí, ¿sabes qué? Dejen que Cristo viva la vida a través de nosotros. Que la vida de Cristo la podamos vivir, que Él la pueda vivir a través de nosotros, porque, ¿sabes qué? No está basado en que debemos creer en que nosotros mismos o tener fe en nuestras propias habilidades, en lo que respecta a nuestra autoestima, porque te voy a decir una cosa, no se basa en una terapia de lo que es una terapia motivacional. Vamos a motivarnos y piensa en positivo y de aquí vamos a salir todos. Si piensas en la riqueza, si piensas en lo bueno, vas a tener éxito. Mi autoestima, lo único que yo noto, se basa en el humanismo. El humanismo, el hombre es el centro de todo. Todo se centra alrededor de él. Yo no noto eso en Cristo Jesús. Cristo Jesús, a pesar que es el Señor, dice que se humilló a sí mismo. Y fue obediente, dice, hasta llevar la cruz. Cuando nosotros empecemos a entender lo que representa tener una buena conciencia y una buena mente, mis hermanos, esa conciencia nos va a estar diciendo a nosotros, fíjate tú, necesitas orar, necesitas leer la Biblia. El Espíritu Santo nos va a impulsar, nos va a ayudar, va a estar ayudando a esa conciencia a decir, ¿sabes qué? Haya pues en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Yo te voy a ayudar, yo te voy a estar allí al lado tuyo para compartir la verdad. Y cuando empezamos a mirar todo esto, como hizo Isaías enfrente de este santo Dios y que empezaron aquellos ángeles, santo, 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 Isaías se dio cuenta del pecado que había en él. Estaba viviendo entre un montón de personas que estaban en completa desobediencia y notamos entonces que Isaías le confiesa a Dios y le dice ante la santidad de Dios, le empieza a decir, hombre de labios inmundos en medio de una nación, de un pueblo que son de labios mentirosos. ¿Sabes qué lindo que es venir hasta ese punto? Porque en lo que respecta a algunos libros que he estado leyendo desde hace un tiempo, para algunos el pecado se convierte en un abuso psicológico, escrito por estas personas que dicen ser creyentes, dicen que pensar en el pecado se va a convertir en un abuso psicológico y nos roba de nuestra autoestima. ¿Sabes lo que están tratando de decir? No te sientas mal por tu pecado. No te sientas mal cuando cometes algo. No dejes que eso vaya a bajar tu autoestima. Y esto no es lo que encaja con lo que dice la Biblia, porque vemos la caída de Satanás, vemos la caída de Adán y Eva. ¿Qué fue lo que se basó? Se basó en el orgullo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se rebelaron en contra de Dios. El publicano en Lucas 18, ¿te acuerdas de esa historia, el publicano y el fariseo? Aquel publicano dice que se estaba golpeando el pecho y decía, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. El doctor Schuller, supuestamente un psicólogo creyente, dijo esto. Quiero compartirle lo que él escribió en sus libros. Muchas oraciones de confesión de pecado y arrepentimiento ha sido destructivo a la salud emocional del creyente. Escuchen esto, Un psicólogo creyente escribió esto. Oraciones de confesión de pecado y arrepentimiento ha sido destructivo a la salud emocional del creyente porque alimenta su sentir que no vale nada. Simplemente porque esté en la Biblia no quiere decir que hay que predicarlo. Hasta ahí terminó lo que dijo él. Porque esté en la Biblia no tenemos que predicar eso. Si está diciendo que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, no hay que predicar eso. Está en la Biblia, pero no necesitamos predicarlo.
Y cuando encontramos esto, ¿qué es lo que sucede? Vemos que la enseñanza, el hombre es el centro, no es Dios, somos nosotros. El salmista dijo lo siguiente: ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria o te acuerdes de él? Isaías después escribe: mi gloria no la voy a dar a otro, mi honra no se la voy a dar a otro. ¿Sabes lo que yo noto? Qué golpe bien fuerte que debe ser escuchar que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Lo bueno que podamos hacer ante Dios dice que son como trapos de inmundicia. O lo que dijo Jeremías: engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Se dan cuenta? Cuando empezamos a mirar lo que dice el mundo y lo que dice la palabra de Dios, ¿y qué es lo que vamos a creer más? Porque hay personas que están aceptando todo esto y vemos lo que es. Yo me acuerdo una vez un pastor me dijo: mira, trata de no hablar de pecado, trata de no hablar de infierno, no pierdas gente, no las ahuyentes, no las saques afuera. Y yo dije: wow. Entonces el mensaje de Jesús, que tenemos que sacar a Jesús del medio. Pues si Jesús mismo dijo: arrepiéntanse, porque entre ustedes está el reino de los cielos. Y Él está hablando: ve y no peques más. Si quitamos eso, entonces ¿para qué está la iglesia? Para hacer sentir bien a la gente, para que su autoestima esté buena. Todo lo contrario de lo que la Biblia dice. Lo tercero que quiero que noten en el versículo 2, nos dice: no se conformen a este siglo, no sean conformados a este siglo. Y lo que quiere decir Pablo está diciendo: no se ajusten, ni debemos caracterizarnos como el mundo. No sean iguales como el mundo. Y tener una buena conciencia, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, es buscar con gozo que nuestro culto racional, nuestra mente, esté trabajando de la manera que dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos tiene que importar a cada uno de nosotros, porque es la facultad, mis hermanos, de poder elaborar lo que son juicios personales basados en la palabra, de lo que está bien y lo que está mal, para que no lo hagamos. Y todo esto es por medio de la palabra de Dios. Por eso es que Pablo está diciendo que debemos transformar, ¿qué cosa? ¿Qué dice allí? No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de ¿qué? Nuestro entendimiento. La manera que nosotros podamos entender. Pablo está hablando de una manera que cambiemos de tal manera que hay un cambio radical en nosotros, que se pueda notar. Pues la palabra de Dios nos dice, a través de la palabra de Cristo Jesús, ya no somos del mundo. Somos ciudadanos del reino de los cielos, mis hermanos. Y entonces, por lo tanto, como nuestra ciudadanía está en los cielos, nos dice que busquemos las cosas de arriba. Nuestro viejo hombre, nos dice la palabra de Dios en Romanos 6, dice que fue crucificado juntamente con Cristo. La palabra de Dios nos dice: somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Yo quiero que vayan conmigo a 1 Corintios en el capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, porque es tan lindo cuando hablamos con respecto a la palabra de Dios y lo que dice allí. Lean conmigo desde el versículo 6 hasta el 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque
¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él?